Meditación del Evangelio con María Valtorta. Capítulo 354. Jesús habla sobre el pan del cielo en la sinagoga de Cafarnaum. La playa de Cafarnaum bulle de gente que desembarca de una verdadera flotilla de barcas de todas las dimensiones. Y los primeros que echan pie a tierra se ponen a buscar entre la gente para ver si ven al maestro, a un apóstol o al menos a un discípulo. Y van preguntando. Un hombre por fin responde, Maestro, ¿apóstoles? No, se han marchado después del sábado, enseguida, y no han vuelto. Pero volverán, porque hay algunos discípulos. Acabo de hablar con uno de ellos, y debe ser un discípulo importante. Habla como Jairo. Ha ido hacia aquella casa que está entre los campos, costeando el mar. El hombre que ha preguntado hace extender la voz y todos se ponen en rápido movimiento hacia el lugar indicado, pero recorridos unos 200 metros por la orilla, encuentran a todo un grupo de discípulos que vienen hacia Cafarnaum, gesticulando animadamente. Los saludan y preguntan, «El maestro, ¿dónde está?» Los discípulos responden, «Durante la noche, después del milagro, se ha marchado con los suyos, con las barcas atravesando el mar. Hemos visto las velas bajo el claror de la luna en dirección a Dalmanuta. Ah, claro, lo hemos buscado en Magdala, en casa de María, y no estaba. De todas formas, nos lo podían haber dicho los pescadores de Magdala. No lo sabrían. Quizás había subido a los montes de Arbela a orar. Ya fue allí una vez el año pasado, antes de la Pascua. Lo encontré en esa ocasión, por suma gracia del Señor, a su pobre siervo, dice Esteban, pero ¿no va a volver aquí? Ciertamente volverá. No debe despedir y darnos indicaciones, pero ¿qué quieren? Seguirle oyendo, seguirlo, hacernos suyos. Ahora va a Jerusalén y lo van a encontrar ahí, en la casa de Dios, y el Señor les hablará si os conviene ir tras él, porque debéis saber que si bien él no rechaza a nadie, nosotros tenemos dentro aspectos que rechazan la luz, de forma que quien tenga tantos aspectos de estos, que no solo esté ya saturado, lo cual no sería un gran mal, porque él es la luz, y cuando nos hacemos lealmente suyos con voluntad decidida, su luz penetra en nosotros venciendo las tinieblas, sino que esté incluso unido a ellos como a la carne de nuestro cuerpo y los estima como a la carne de su cuerpo, entonces éste conviene que se abstenga de venir, a menos que no se destruya para rehacerse de nuevo. Meditan, pues, sobre si tienen en ustedes la fuerza de asumir un nuevo espíritu, un nuevo modo de pensar, un nuevo modo de querer, y luego, si lo juzgan conveniente, vengan. Quiere el Altísimo, que guió a Israel en su paso, guiarlos también a ustedes en este Pesac, a seguir la estela del Cordero. Allende los desiertos, hacia la tierra eterna, hacia el reino de Dios, dice Esteban, hablando por todos sus compañeros. No, no, inmediatamente, inmediatamente. Y nadie hace las cosas que él hace. Queremos seguirle, dice agitada la muchedumbre. Y Esteban expresa con una sonrisa muchas cosas y abre los brazos y dice, ¿por qué os haya dado pan bueno y abundante, queréis venir? ¿Creéis que os va a dar siempre solo esto? ¿Pan bueno y abundante? ¿Y solo por eso queréis venir? A los que lo siguen les promete aquello que constituye su acervo, dolor, persecución, martirio. No les promete rosas, sino espinas. No les promete caricias, sino bofetadas. No les promete pan, sino piedras.
y están preparadas para los Cristos. Y diciendo esto, no blasfemó, porque sus verdaderos fieles serán ungidos con el aceite santo hecho con su gracia y generado con su sufrimiento. Nosotros seremos ungidos para ser las víctimas en el altar y reyes en el cielo. ¿Y es que tenéis celos? ¿No estás tú? Pues también queremos estar nosotros. El Maestro es de todos. Bien, yo se los decía porque los amo y quiero que sepan lo que significa ser sus discípulos, de forma que después no sea uno de ustedes un desertor. Vamos entonces todos juntos a esperarlo a su casa. Se está empezando a poner el sol y comienza el sábado, y vendrá para pasarlo aquí antes de partir. Y se dirigen conversando a la ciudad, y muchos hacen preguntas a Esteban y a Hermas, que ha llegado también. Los israelitas ven a los dos con una luz especial por ser alumnos predilectos de Gamaliel. Muchos preguntan, ¿pero qué dice Gamaliel de él? Otros, ¿os ha dicho él que vinierais? Y otros, ¿no le ha dolido el perderos? O, ¿y el maestro qué dice del gran rabí? Los dos pacientemente responden. Gamaliel habla de Jesús de Nazaret como del hombre más grande de Israel. ¿Más grande que Moisés? Dicen casi escandalizados. Dice que Moisés es uno de los muchos precursores del Cristo, pero que no es sino el siervo suyo. Entonces, para Gamaliel, ¿es el Cristo? ¿Es esto lo que dice? Si dice eso el rabí Gamaliel, la cosa está clara, es el Cristo. No dice eso, todavía no es capaz de creerlo, por desgracia para él, pero dice que el Cristo está ya en la tierra, porque habló con él hace muchos años, él y el sabio Hillel. Espera una señal que aquel Cristo le prometió para reconocerlo, dice Hermas. Pero, ¿por qué creyó? ¿Por qué entonces creyó que aquel era el Cristo? ¿Qué hacía? Yo tengo tantos años como Gamaliel y no he oído nunca que en nuestra tierra alguien hiciera las cosas que el Maestro hace. Si no se convence con estos milagros, ¿qué vio de los milagros en aquel Cristo para poder creer en él? Vio que estaba ungido con la sabiduría de Dios, así dice. Responde otra vez Hermas. Y entonces, ¿qué es este para Gamaliel? El mayor de entre todos los hombres, maestro y precursor de Israel. Si pudiera decir, es el Cristo, quedaría salvada el alma, sabia y justa de mi primer maestro, dice Esteban, y termina, y pido, porque se cumpla esto, cueste lo que cueste. Y si no cree que es el Cristo, ¿por qué les ha dicho que vengan? Nosotros queríamos venir, nos ha dejado venir, diciendo que estaba bien venir, quizás para sacar informaciones y referírselas al Sanedrín, insinúa uno. ¿Qué dices? Gamaliel es una persona honesta, no espía al servicio de nadie, y menos al servicio de los enemigos de un inocente. Reacciona inmediatamente Esteban, y tanto es su desdén, casi radiante, santamente indignado, que parece un arcángel. De todas formas, le habrá dolido el perderos, dice otro. Sí y no. Como hombre que nos quería, sí. Como espíritu muy recto, no. Porque dijo, él es más que yo, y más joven, y por tanto, podré cerrar los ojos en la paz respecto al futuro de ustedes, sabiendo que son del maestro de los maestros. ¿Y Jesús de Nazaret qué dice del gran rabí? Solo tiene para él palabras selectas. ¿No le tiene envidia? Dios no envidia, dice Hermas en tono severo.
No haga suposiciones sacrílegas. Pero para ustedes, entonces, ¿es Dios? ¿Están seguros? Y los dos, a una sola voz, como de que estamos vivos en este momento. Y Esteban termina: yo los exhorto a que quieran creerlo también ustedes para obtener la verdadera vida. Están otra vez en la playa, que se ha transformado en la plaza, y la atraviesan para ir a la casa. En la puerta está Jesús acariciando unos niños. Discípulos y curiosos se aglomeran y preguntan: Maestro, ¿cuándo has venido? Hace unos momentos. El rostro de Jesús presenta todavía esa majestuosidad solemne, un poco extática, de cuando ha orado mucho. ¿Has estado en oración, maestro? Pregunta Esteban en voz baja por reverencia, y por el mismo motivo tiene inclinado su cuerpo. Sí. ¿Qué te lo hace pensar, hijo mío? Pregunta Jesús mientras le pone, con una dulce caricia, la mano sobre su pelo obscuro. Tu rostro de ángel, yo soy un pobre hombre, pero tu aspecto es tan límpido que en él se leen los latidos y las acciones de tu espíritu. También el tuyo es límpido. Tú eres uno de esos que permanecen niños. ¿Qué hay en mi rostro, Señor? Ven aparte y te lo diré. Y lo toma de la muñeca y lo lleva a un pasillo oscuro. Caridad, fe, pureza, generosidad, sabiduría, te las ha dado Dios. Tú las has cultivado y las cultivarás más todavía. En fin, de acuerdo con tu nombre, tienes la corona de oro puro con una gran gema que brilla en la frente. En el oro y en la gema hay dos palabras grabadas: predestinación y primicia. Sé digno de tu destino, Esteban. Ve en paz con mi bendición. Y le pone nuevamente la mano en el pelo, mientras que Esteban se arrodilla para luego inclinarse y besar los pies de Jesús. Vuelven a donde se encuentran los demás. Esta gente ha venido para escucharte, dice Felipe. Aquí no se puede hablar. Vamos a la sinagoga. Jairo se pondrá contento. Jesús delante y detrás el cortejo de los demás se encaminan hacia la bonita sinagoga de Cafarnaúm, y Jesús es saludado por Jairo y luego entra y ordena que todas las puertas queden abiertas para que los que no logren entrar puedan oírle desde la calle y la plaza, que están a los lados de la sinagoga. Jesús va a su sitio en esta sinagoga amiga, en que hoy, por buena ventura, no están los fariseos. Quizás se han puesto ya en marcha pomposamente hacia Jerusalén. Eso lo opino yo. Empieza pues el Señor a hablar. En verdad os digo, me buscáis no por escucharme y por los milagros que habéis visto, sino por el abundante pan que os he dado gratis. ¿Con qué saciar el hambre de ustedes? Las 3/4 partes de ustedes por esto me buscan, y por curiosidad, viniendo de todas las partes de nuestra patria. Es, pues, una búsqueda sin espíritu sobrenatural. Domina el espíritu humano con sus curiosidades malsanas, o al menos de una imperfección infantil, no por ser curiosidad sencilla como la de los niños, sino más bien deficiente, cual la inteligencia de un obtuso mental. Y con la curiosidad quedan la sensualidad y el sentimiento viciado. La sensualidad que se esconde sutil como el demonio, de quien es hija, y detrás de las apariencias y en actos aparentemente buenos, el sentimiento viciado, que es simplemente una desviación morbosa del sentimiento y que, como todo aquello que es enfermedad, necesita drogas y tiende a ellas, drogas que no son el alimento sencillo, el buen pan, el agua buena, el aceite genuino, la leche pura, suficiente para vivir y vivir bien.
El sentimiento viciado quiere cosas extraordinarias para sentirse impresionado y sentir el estremecimiento placentero, el estremecimiento enfermo de los paralizados que necesitan las drogas para experimentar sensaciones con que creerse aún íntegros y vigorosos. La sensualidad que quiere satisfacer sin esfuerzo la gula. Y en este caso con el pan no sudado, recibido por la bondad de Dios. Estos regalos de Dios no son lo habitual, sino lo extraordinario. No se pueden exigir. No se puede uno volver perezoso y decir, Dios me lo dará, está escrito. Comerás el pan mojado con el sudor de tu frente, o sea, el pan ganado con tu trabajo. Porque si aquel que es misericordia dijo, siente compasión de las turbas que me siguen desde hace 3 días y no tienen ya nada que comer, y podrían desfallecer por el camino antes de llegar a la Hipo en la orilla del lago, o a Gámala, a otras ciudades, y proveyó esta necesidad, esto no quiere decir que deba ser seguido por esto. A mí se me ha de seguir por mucho más que por un poco de pan destinado al estiércol, después de la digestión, no por el alimento que llena el vientre, sino más bien por el que nutre su alma, porque ustedes no son solamente animales que deben rozar y rumiar u osar en el plato y engordar, ustedes son almas, y esto es lo que son, la carne es la vestidura, el ser es el alma. Es el alma la que perdura. La carne, como todo vestido, se aja y se acaba. Y no merece la pena ocuparse de ella como si fuera una perfección a la que hubiera que prestar todos los cuidados. Busquen, pues, lo que es oportuno procurarse y no lo que no lo es. Traten de procurarse no el alimento perecedero, sino el que permanece para la vida eterna. El Hijo del Hombre les dará siempre este alimento cuando ustedes lo quieran, porque el Hijo del Hombre tiene a su disposición todo lo que viene de Dios y puede darlo. Él, que es el dueño magnánimo, dueño de los tesoros del Padre Dios, que ha imprimido en él su sello, para que los ojos honestos no sean confundidos. Y si tienen en ustedes el alimento imperecedero, siendo nutridos con el alimento de Dios, van a poder hacer las obras de Dios. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Observamos la ley y los profetas. Por tanto, ya nos nutrimos de Dios y hacemos las obras de Dios. Es verdad, sí observan la ley, más exactamente, conocen la ley, pero conocer no es practicar. Nosotros conocemos, por ejemplo, las leyes de Roma, y no obstante un fiel israelita no las practica, sino en aquellas fórmulas impuestas por su condición de súbdito. Por lo demás, nosotros, y hablo de los fieles israelitas, no practicamos las costumbres paganas de los romanos, aunque sí las conozcamos. La ley de todos ustedes, esta ley la conocen, y los profetas debería efectivamente nutriros de Dios y daros por tanto la capacidad de realizar las obras de Dios, pero para hacer esto debería haberse hecho una unidad con ustedes, como sucede con el aire que respiran y el alimento que asimilan, que se transforman en la vida y en la sangre. Sin embargo, os son extraños, a pesar de que están en su casa, como lo que es un objeto de la casa que conocen y que les es útil, pero que, si un día faltara, no les va a quitar la existencia, mientras que, si se privan unos minutos de respirar, o durante muchos días de comer, a ver qué sucede. Van a ver que no pueden vivir, pues así debería sentirse su yo en la desnutrición y la asfixia de una ley y unos profetas conocidos pero no asimilados y hechos unidad con ustedes.
Yo he venido a enseñar y a dar esto, la savia, el aire de la ley y los profetas, para procurar de nuevo la sangre y el respiro a sus almas, agonizantes por la inanición y la asfixia. Son semejantes a niños incapacitados por una enfermedad para distinguir aquello que puede nutrirlos. Tienen ante ustedes mucha abundancia de alimentos, pero ustedes no saben que deben ser ingeridos para que se transformen en algo vital, o sea, que debemos hacerlos verdaderamente nuestros, con una fidelidad pura y generosa a la ley del Señor que habló a Moisés y a los profetas por todos ustedes. Vengan pues a mí para recibir el aire y la savia de la vida eterna. Es un deber. Pero este deber presupone en ustedes una fe, porque si uno no tiene fe, no puede creer en mis palabras. Y si no cree, no viene a decirme, dame el verdadero pan. Y si no tiene el verdadero pan, no puede hacer obras de Dios, y no teniendo la capacidad de realizarlas, por tanto, para nutrirse de Dios y realizar obras de Dios, es necesario que realicen la obra base, que es esta, creer en aquel que Dios ha enviado. Bien, pero ¿qué milagros haces para que podamos creer en ti como en el enviado de Dios y para que podamos ver en ti el sello de Dios? ¿Qué haces tú, que ya, aunque de forma menor, no hayan hecho los profetas? Moisés incluso te superó, porque durante 40 años, y no solo alguna que otra vez, nutrió con maravilloso alimento a nuestros padres. Así está escrito que nuestros padres durante 40 años comieron el maná en el desierto, y está escrito que, por eso Moisés, el que podía dárselos, les dio de comer pan bajado del cielo. Ustedes están en un error. No fue Moisés, sino el Señor, y solo el Señor pudo hacer esto. En el Éxodo se lee, mira, haré llover pan del cielo, que el pueblo salga y recoja la cantidad suficiente cada día, y así probaré si el pueblo camina según mi ley. Y que el sexto día recoja el doble, por el respeto al séptimo día, que es el sábado. Y los hebreos vieron que el desierto se cubría cada mañana de aquella cosa menuda como algo machacado en el mortero, semejante a la escarcha de la tierra y semejante a la semilla del cilantro, con un agradable sabor a flor de harina mezclada con miel. Así pues, no fue Moisés, sino Dios, quien les proporcionó el maná. Dios, que todo lo puede, todo, castigar y bendecir, privar de algo y concederlo. Y les digo que de estas dos cosas prefiere siempre bendecir y conceder antes que castigar o negar. Dios, como dice la sabiduría, por amor a Moisés, de quien el eclesiástico dice que era amado de Dios y de los hombres, de bendita memoria, hecho por Dios semejante en gloria a los santos, grande y terrible para los enemigos, capaz de suscitar prodigios y poner fin a ellos, glorioso delante de los reyes, ministro suyo ante su pueblo, conocedor de la gloria de Dios y de la voz del Altísimo, custodio de los preceptos y de la ley de la vida y de la ciencia. Dios decía, por amor a Moisés, alimento a su pueblo con el pan de los ángeles, y le dio un pan que bajaba del cielo, ya bien hechito, sin necesidad de ningún trabajo, y que contenía todas las delicias, todas las suavidades del sabor. Y tengan bien presente lo que dice la sabiduría. Y como venía del cielo, de Dios, y revelaba su dulzura hacia sus hijos, para cada uno tenía el sabor que cada uno quería, y en cada uno producía los efectos deseados. Era útil tanto al niño, con su estómago todavía imperfecto, como al adulto, con su apetito y digestión vigorosos, tanto a la niña delicada
como el anciano caduco, y también para testificar que no era obra del hombre, subvirtió las leyes de los elementos, de forma que resistió al fuego ese misterioso pan, que cuando salía el sol se derretía como la escarcha, o más exactamente, el fuego, sigue diciendo la sabiduría, olvidó su propia naturaleza por respeto a la obra de Dios, su creador, y a las necesidades de los justos de Dios, de forma que, mientras que los que normalmente hacen es simplemente inflamarse para consumir, aquí se hizo suave para hacer el bien a los que confiaban en el Señor. Por eso entonces, transformándose todo, sirvió a la gracia del Señor, que a todos sustentaba según la voluntad de quien oraba al Eterno Padre, para que sus hijos amados aprendieran que no es la reproducción de los frutos lo que alimenta a los hombres, sino que es la palabra del Señor la que conserva a quien cree en Dios. Efectivamente, el fuego no consumió, como habría podido, el suave maná, a pesar de que la llama era alta y viva, mientras que bastaba para derretirlo el suave sol de la mañana, para que los hombres recordaran y aprendieran que deben buscar los dones de Dios desde el principio de la jornada y de la vida, y que para recibirlos es necesario adelantarse a la luz y erguirse para alabar al Eterno desde el rayar del día. Esto les enseñó el maná a los hebreos. Yo se los recuerdo porque es un deber que permanece y que permanecerá hasta el final de los siglos. Busquen al Señor y busquen sus dones celestes sin ser perezosos hasta las postreras horas del día o de la vida. Levántense para alabarlo antes incluso de lo que haga el naciente sol. Aliméntense con su palabra que conserva y preserva y conduce a la vida verdadera. No fue Moisés el que les dio el pan del cielo. En verdad les digo que fue mi Padre Dios el que se los dio. Y ahora, verdad de las verdades, es mi Padre el que les da el verdadero pan, el pan nuevo, el pan eterno que baja del cielo, el pan de la misericordia y de la vida, el pan que da al mundo la vida, que calma toda el hambre y elimina toda flaqueza, el pan que da a quien lo toma la vida eterna y la eterna alegría. Danos, Señor, ese pan, y ya no moriremos. Ustedes morirán, como muere todo hombre, pero si se alimentan santamente con este pan, van a resucitar para la vida eterna, porque hace incorruptible a quien lo come. Respecto a dárselos, será dado a quienes se lo piden a mi Padre con un puro corazón y recta intención y santa caridad. Y por eso he enseñado a decir, danos el pan cotidiano. Pero los que se nutran indignamente con este pan vendrán a ser un hervidero de gusanos infernales, como los gomor de maná, conservados en contra de la orden recibida. Ese pan de salvación y de vida se transformará para ellos en muerte y condena, porque el sacrilegio más grande lo cometerán aquellos que pongan ese pan en una mesa espiritual corrompida y fétida, o que lo profanen mezclándolo con la sentina de sus incurables pasiones. Más les valdría no haberlo tomado nunca. Pero ¿dónde está este pan? ¿Cómo se halla? ¿Qué nombre tiene? Yo soy el pan de la vida. En mí se halla, y su nombre es Jesús. Quien viene a mí no tendrá ya hambre, y quien cree en mí no tendrá ya sed, porque los ríos celestes verterán sobre él sus aguas, y extinguirán toda sed material. Ya se los he dicho, ya me han conocido, y a pesar de todo no creen. No pueden creer que todo esto está en mí, y sin embargo es así. En mí están todos los tesoros de Dios. Todas las cosas de la tierra a mí me han sido dadas, de forma que en mí se reúnen el glorioso cielo y la tierra militante, e incluso está en mí la masa, la que purga
y espera de los muertos en la gracia de Dios, porque todo poder está en mí, y a mí me es dado todo poder. Y les digo que todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y no rechazaré a quien venga a mí, porque yo he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la de aquel que me ha enviado. Y la voluntad de mi Padre, del Padre que me ha enviado, es esta, que no pierda ni siquiera a uno de los que me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Ahora bien, la voluntad del Padre que me ha enviado es que todo el que conoce al Hijo y cree en él tenga la vida eterna, y yo lo pueda resucitar en el último día, viéndolo nutrido de la fe en mí y signado con mi sello. Se oye no poco el rumor en la sinagoga y fuera de ella por las nuevas e intrépidas palabras del Maestro, el cual, tras un momento para recuperar el aliento, vuelve sus ojos centelleantes de arrobamiento hacia el lugar donde más se murmura, y son exactamente los grupos en que hay judíos, y reanuda su discurso. ¿Por qué murmuran entre ustedes? Sí, yo soy el hijo de María de Nazaret, hija de Joaquín, de la estirpe de David y virgen consagrada en el templo. Y luego fue casada con José de Jacob, de la estirpe de David. Muchos de ustedes conocieron a los justos que dieron vida a José, carpintero regio, y a María, la virgen heredera de la estirpe regia, y por eso murmuran. ¿Cómo puede éste decir que ha bajado del cielo? Y surge en ustedes la duda. Les recuerdo pues a los profetas sus profecías sobre la encarnación del Verbo, y les recuerdo también cómo, más para nosotros israelitas que para cualquier otro pueblo, es dogmático que aquel que no osamos nombrar no podía darse una carne según las leyes de la humanidad, y de una humanidad además caída. El Purísimo, el Increado, se ha humillado haciéndose hombre, por amor al hombre, y no podía sino elegir un seno de virgen más pura que las azucenas para revestir de carne su divinidad. El pan bajado del cielo en tiempos de Moisés fue depositado en el arca del oro, cubierta por el propiciatorio y custodiada por los querubines tras los velos del tabernáculo. Y con el pan estaba la palabra de Dios, y así debía ser, porque debe prestarse sumo respeto a los dones de Dios y a las tablas de su santísima palabra. Pues bien, ¿qué habrá preparado entonces Dios para su misma palabra y para el pan verdadero venido del cielo? Un arca más inviolada y preciosa que el arca del oro cubierta con el precioso propiciatorio de su pura voluntad de inmolación, custodiada por los querubines de Dios, y velada tras el velo de un candor virginal, de una humildad perfecta y de una caridad sublime de todas las más santas virtudes. Entonces, ¿no comprenden todavía que mi paternidad está en el cielo y que por tanto de ahí vengo? Sí, yo he bajado del cielo para cumplir el decreto de mi Padre, el decreto de la salvación de los hombres, según cuanto fue prometido en el momento mismo de la condena, y repitió a los patriarcas y a los profetas. Pero esto es fe, y la fe la da Dios a quien tiene una disposición de la buena voluntad, y por tanto nadie puede venir a mí si mi Padre no lo trae. Viéndolo en las tinieblas, pero rectamente deseoso de la luz, pues está escrito en los profetas, serán todos adoctrinados por Dios, y está escrito, es Dios quien les enseña a dónde ir para ser instruidos en el orden a Dios. Y todo aquel, pues, que ha oído en el fondo de su espíritu recto hablar a Dios, ha aprendido del Padre a venir a mí. ¿Y quién puede haber oído a Dios o haber visto su rostro? Preguntan no pocos de los presentes, y empiezan a dar señales de irritación y de escándalo, y terminan, o deliras, o eres un iluso. Nadie ha visto a Dios excepto aquel que viene de Dios. Este ha visto al Padre, y este soy yo. Y ahora escuchen el credo de la vida futura, sin el cual ninguno se puede salvar. En verdad les digo, que quien cree en mí tiene la vida eterna. En verdad les digo,
que yo soy el pan de la vida eterna. Sus padres comieron en el desierto el maná y murieron, porque el maná era un alimento santo, pero temporal, y daba la vida en la medida necesitada para llegar a la tierra prometida por Dios a su pueblo. Pero el maná que yo soy no tendrá límites, ni de tiempo, ni de poder. Y no solo es celeste, es divino. Y produce aquello que es divino, la incorruptibilidad, la inmortalidad de cuanto Dios ha creado a su imagen y semejanza. Este maná no durará solo 40 días, 40 meses, 40 años, 40 siglos. Durará mientras dure el tiempo, y será dado a todos aquellos que tengan hambre de él, hambre santa y grata al Señor, que exultará, dándose sin medida a los hombres, por quienes se ha encarnado, para que tengan la vida que no muere. Yo puedo darme y puedo transubstanciarme por el amor a los hombres, para que el pan sea carne y la carne sea pan, para saciar el hambre espiritual de los hombres, que, sin este alimento, morirían de hambre y de enfermedades espirituales. Pero el que coma de este pan con justicia vivirá eternamente. El pan que yo daré va a ser mi carne inmolada para la vida del mundo, y será mi amor distribuido en las casas de Dios, para que a la mesa del Señor se acerquen todos los que aman o son infelices y encuentren la satisfacción de su necesidad de unirse con Dios o de sentir aliviada su pena. Pero, ¿cómo puedes darnos de comer tu carne? ¿Por quién nos has tomado? ¿Por fieras sanguinarias? ¿Por salvajes? ¿Por homicidas? Nos repugna la sangre y el delito. En verdad les digo que muchas veces el hombre es peor que una fiera y que el pecado, y hace al hombre más que salvaje que el orgullo que provoca la sed homicida, y que no a todos los presentes les repugnará ni la sangre ni el delito, y también en el futuro el hombre será así, porque Satanás se pone ferino con la sensualidad y el orgullo, y por tanto más necesidad que nunca tiene y tendrá el hombre de eliminar de sí los terribles gérmenes con la infusión del Espíritu Santo. Y en verdad les digo que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y no viven su sangre, no van a tener en ustedes la vida. El que come dignamente mi carne y bebe mi sangre dignamente, sí tiene la vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdaderamente comida, y mi sangre es verdaderamente bebida. Y el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive y me envió, y yo vivo por el Padre, así él, el que me come a mí, vivirá por mí, e irá a donde lo envíe, y hará lo que yo deseo, y vivirá austero, como un hombre ardiente y como un serafín, y será santo, porque para poder nutrirse de mi carne y de mi sangre, se prohibirá a sí mismo los pecados, y vivirá ascendiendo para acabar su ascensión a los pies del Eterno. Pero este está desquiciado. ¿Quién puede vivir así? En nuestra religión solo el sacerdote debe ser purificado para ofrecer la víctima. Aquí él quiere hacer de cada uno de nosotros una víctima de su demencia. Esta doctrina es demasiado penosa y este lenguaje demasiado duro. ¿Quién puede escuchar esto y practicarlo? Murmuran los presentes, y muchos son de los ya reputados discípulos. La gente desaloja el lugar haciendo comentarios, y muy mermadas aparecen las filas de los discípulos, cuando se quedan solos en la sinagoga el maestro y los más fieles. No los cuento, pero digo que a ojo de buen cubero no sé si llegarán a 100. Es decir, que la defección ha debido ser abundante, incluso en las filas de los antiguos discípulos que ya estaban al servicio de Dios. Entre los que quedan están los apóstoles, el sacerdote Juan y el escriba Juan, Esteban, Hermas, Timoneo, Hermasteo, Ágapo, José, Salomón, Abel de Belén de Galilea y Abel, el que fue leproso de Corazín, con su amigo Samuel, Elías, el que dejó de enterrar a su padre por seguir a Jesús, Felipe de Arbela, Aser e Ismael de Nazaret,
y otros que no conozco de nombre. Todos estos hablan en voz baja entre sí, comentando la defección de los otros y las palabras de Jesús, que está pensativo, con los brazos cruzados y apoyado en un alto ambón. Y se escandalizan de lo que he dicho. Y si les dijera que un día van a ver al Hijo del Hombre subir al cielo, a donde antes estaba, y sentarse al lado del Padre, ¿qué habéis entendido y absorbido y creído hasta ahora? ¿Con qué habéis escuchado y asimilado? ¿Solo con la humanidad de ustedes? Es el espíritu lo que vivifica y lo que tiene valor, y la carne no aprovecha nada. Mis palabras son espíritu y vida, y hay que escucharlas y comprenderlas en el espíritu para que den la vida. Pero muchos de ustedes tienen muerto el espíritu porque no tienen fe, y muchos de ustedes no creen con verdad. Inútilmente permanecen conmigo. No recibirán la vida, sino la muerte. Porque están, como lo he dicho al principio, o por curiosidad, o por humano gusto, o peor, con fines todavía más indignos, y no los trae el Padre como premio a su buena voluntad, sino Satanás. Y en verdad, ninguno puede venir a mí si no le es concedido por mi Padre. Márchense, sí, ustedes, que permanecen a duras penas, porque humanamente se avergüenzan de abandonarme, pero se sienten más avergonzados aún de estar al servicio de uno que les parece un loco duro. Márchense, mejor, lejos de aquí, para perjudicar. Y muchos otros se separan del grupo de los discípulos, y entre ellos el escriba Juan y Marcos, el geraseno endemoniado, que había sido curado y mandados los demonios a los cerdos. Los discípulos, buenos, se consultan y corren tras estos renegados tratando de pararlos. En la sinagoga están ahora Jesús, el arquisinagogo, y los apóstoles. Jesús se vuelve a los 12, que, apesadumbrados, están en un rincón, y dice, ¿y ustedes también quieren marcharse? Y lo dice sin acritud y sin tristeza, pero sí con mucha seriedad. Y Pedro, con un ímpetu doloroso, le dice, Señor, ¿y a dónde quieres que vayamos? ¿Con quién? Tú eres nuestra vida y nuestro amor, y solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos conocido que eres el Cristo, Hijo de Dios. Si quieres rechazarnos, pero por nosotros no te dejaremos, ni aunque dejaras llamarnos. Y Pedro llora, quedo, y con grandes lagrimones. También Andrés, Juan y las 2 hijas de Alfeo lloran abiertamente. Y los otros, pálidos o rojos por la emoción, no lloran, pero sí sufren visiblemente. ¿Por qué habría de rechazarlos? ¿No los he elegido yo a ustedes 12? Jairo prudentemente se ha retirado para dejar a Jesús que conforte o que reprenda a sus apóstoles. Y Jesús, notando su silencioso alejamiento y sentándose abatido, como si la revelación que hace le costara un esfuerzo superior a lo que puede hacer, cansado y disgustado y apenado, dice, y sin embargo, uno de ustedes es un demonio. La frase cae lenta y terrible en la sinagoga, en que la única cosa alegre es la luz de las muchas lámparas, y ninguno se atreve a decir nada, pero se miran unos a los otros con un pávido horror, angustiosamente inquisitivos, y cada uno, con un interrogante aún más angustioso e íntimo, se examina a sí mismo. Pasa un tiempo en que ninguno se mueve, y Jesús está ahí, solo en su asiento, con las manos cruzadas encima de las rodillas y la cara baja, y la alza en fin y dice, vengan, no me he vuelto leproso, ¿o acaso creen que lo soy? Entonces Juan corre adelante y se enrosca su cuello y le dice, contigo entonces en la lepra, mi único amor, y contigo en la condena y contigo en la muerte, si crees que te espera eso. Y Pedro se arrastra hasta sus pies, y los toma y los pone encima de los hombros, y dice entre singultos, aquí, aprieta, pisa, pero evita que piense que desconfías de tu Simón. Los otros,
Viendo que Jesús acaricia a los dos primeros, se acercan y besan a Jesús en el vestido, en las manos, en el pelo. Solo Judas Iscariote osa besarle en la cara. Jesús se levanta de repente y su reacción es tan improvisa que casi lo aparta bruscamente y dice, vamos a casa. Mañana por la noche partiremos con las barcas hacia Hippo.